Bienvenidos una vez más a otro episodio más de Texans, este canal dedicado a la crianza de hormigas, a la fabricación de hormigueros y a aguantar calor, porque hoy estamos a 42 grados centígrados. Quise salir a hacer el video aquí para cambiar un poquito también el ambiente del video. Hoy vamos a hablar de una colonia que la empecé hace 2 años. En la primavera de hace 2 años capturé una Camponotus texanus y la colocamos en el hormiguero que yo llamé progresivo. Metimos la reina, quizás recuerden ustedes, les voy a dejar aquí un pequeño clip solamente para que recuerden. El video completo estará en la descripción, o más bien en la descripción y en el comentario destacado de este video. Metimos la reina y hace 10 meses les mostré un adelanto de cómo iba y hoy les traigo otro adelanto. Ha sido una colonia que ha crecido lentamente y es curioso que la Camponotus pennsylvanicus, que está en el hormiguero autoprogresivo, el de corcho, tiene 250 obreras y esta colonia tiene quizás 20, 25, o sea, muy probablemente una décima parte en el doble de tiempo. Entonces eso me hace llegar a algunas conclusiones, algunas ideas que quizás ustedes estén de acuerdo conmigo, quizás no. Vamos a intercambiar esas opiniones. Pienso que primero, cada especie tiene su ritmo y su velocidad de crecimiento. Y segundo, aún dentro de una misma especie hay circunstancias que difieren de una reina a otra, ya sea su genética o la genética de su macho que la fecundó, así como la cantidad de machos. En otras palabras, es probable, pienso yo, solamente aplicando sentido común, que una reina pueda ser mucho más fértil que otra, aún dentro de una misma especie. A eso le sumamos otras variables, tales como el material del hormiguero, el sistema de humedad, etcétera. Y sumémosle la diferencia en la alimentación. Claro, en el caso de mis colonias, todas las alimento fundamentalmente igual, pero eso también aplicaría cuando comparamos nuestra colonia con la de otra persona, que es algo que al final termina siendo inevitable, porque pertenecemos a una comunidad donde estamos en grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, en donde constantemente estamos viendo colonias, muchas veces de la misma especie que la nuestra, pero que están exponencialmente más grandes que la que nosotros tenemos. Y suele suceder que a veces, sin quererlo, se genera como una competencia y a veces hasta un estrés de parte de uno como criador. Uno pudiera, si tiene una colonia muy pequeña en comparación con otra, sentirse como que está haciendo las cosas mal, o al revés. Si tiene una colonia muy grande, entonces de pronto se confía y siente que está haciendo las cosas ya perfecto. Lo cierto es que no se trata ni de una competencia, ni tampoco de un afán desmesurado por tener ya mi primer mayor, tener ya mis primeras princesas. Cada colonia tiene su ritmo. Y lo más importante es que tú como criador le agarres el ritmo a tu colonia y percibas si está creciendo de buena manera. ¿Cómo se percibe eso? Bueno, si se están alimentando bien, si la cantidad de muertes es las muertes normales porque cumple el ciclo de vida cada hormiga, si la cantidad de muertes es claramente inferior a la cantidad de postura de nuevos huevos, de larvas, etc. Y no estresarse, no afanarse. Les repito, hay tantas variables que lo importante es ver si la colonia goza de buena salud, evaluando esos rasgos generales, de los cuales cada criador tiene conocimiento, porque cada criador conoce a su colonia. De ahí que sea tan importante eso, ¿no? Conocer nuestra colonia, evaluar cómo va y no desesperarnos porque la colonia haga o alcance cierto número en cierto tiempo. Por otra parte están los materiales del hormiguero. Como todo es un proceso de aprendizaje,
Es sorprendente el crecimiento que tuvo la colonia en el hormiguero de corcho, pero no necesariamente quiere decir eso que sea mejor un hormiguero de corcho que uno de madera. En fin, en resumidas cuentas, la clave está en que tú le tomes la medida a tu colonia. Todas las colonias tienen ciclos. Si estamos en los hemisferios norte o sur, la presencia misma de estaciones hará que las colonias tengan momentos en donde hay un letargo, una disminución en la cantidad de prole y momentos en los que haya un boom, un crecimiento que generalmente es en los meses de la primavera y comienzos del verano. E incluso en las colonias que pertenecen a especies en el trópico, pues sucede algo parecido porque hay ciclos de lluvias y de sequías que hacen que las hormigas tengan esas variaciones. Y algo muy importante a tomar en cuenta es que debemos cuidarnos de no sobrealimentar nuestras colonias. Las hormigas en la naturaleza no la tienen fácil, tienen que rebuscársela con mucha dificultad. Y en cautiverio todo lo tienen servido, néctares, proteínas, etc. Entonces a veces sobrealimentamos una colonia y viene el lío de después, ¿qué hago con ella cuando ya está muy grande? Y lamentablemente incluso algunos con especies exóticas han llegado a cometer la estupidez de liberarlas porque ya no las quieren, no las pueden tener, ya se convirtieron en una carga, entonces simplemente las liberan. E incluso teniendo colonias autóctonas, pudiera también ser un error liberarlas así como así, porque han estado en cautiverio y quizás no estén adaptadas plenamente o les dé muy duro el cambio o la época no sea la correcta, ya sea porque hay ausencia de lluvias, ausencia de alimento, exceso en la temperatura, ya sea cálida o fría, en fin, son muchas variables. Yo personalmente tengo un par de colonias las cuales probablemente en un tiempo quiera liberar, pero eso lo pienso hacer con cierto procedimiento, con cierto método. Y es algo que estoy planeando, que estoy viendo cómo lo voy a hacer para poderle hacer también el seguimiento incluso en estado ya libre, en estado semisalvaje. En fin, eso es historia para otro video. Mientras tanto les voy a dejar el avance de esta colonia, una colonia que es pequeña, pero que creo yo, y ustedes lo juzgarán al evaluarla, al verla, goza de una aparente buena salud. Van a un ritmo lento, pero van como el elefante, lento pero aplastante. Les dejo los clips de esta Camponotus texanus y espero hablar con ustedes en unos instantes porque tengo una idea para hacer un grupo en Telegram o en WhatsApp, pero ahorita les cuento. Entonces aquí estamos con nuestra hermosa colonia de Camponotus texanus. Noten ustedes la buena puesta de huevos, la buena cantidad de larvitas y en algunas ocasiones vemos algunos capullos. Más adelante los vamos a ver. Ellas han tomado, bueno, para el momento en que hice estas filmaciones, que fue más o menos hacia el otoño del año pasado, estaríamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, ellas ya habían dejado la cámara inicial donde había la mayor cantidad de humedad y se habían mudado a las áreas más secas del hormiguero o de lo que ellas tienen acceso como parte más seca en el hormiguero. Y las vemos siempre muy activas, cuidando de las larvas, cuidando de los huevecillos. Eso básicamente fue la colonia más o menos hace unos 7-8 meses. Luego un par de meses o algunas semanas después sigue el avance. Y noten ustedes cómo algo que me gusta mucho de lo que he podido observar en este hormiguero y en esta especie es que interactúan mucho con la prole. No un pequeño grupo de obreras, sino todas están interactuando con la prole constantemente. Ustedes saben que en algunas colonias se puede observar a un pequeño grupo como asignado a lo que pudiéramos llamar una especie de guardería, cuidando de las pequeñitas, de la prole pequeña, pero aquí todas están interactuando, todas. Sí, es como una constante que he observado en esta colonia. Me gusta mucho ese detalle sobre ellas.
Y ni qué decir de la trofalaxia y la manera como entre ellas mismas se acicalan, propio pues de la mayoría de especies que poseemos. Aquí ya es estas son escenas ya mucho más recientes, quizás hace un par de meses, mes y medio. Ya lo que viene es de mes y medio para acá, vemos una colonia más grande y la presencia ya de algunas mayors bastante grandes, algunas casi del tamaño de la reina. Y aquí logré capturar el momento en que están ellas ayudando a salir a una de sus hermanitas del capullo. Algo que seguramente en las colonias respectivas de cada uno de ustedes ya habrán también podido observar en muchas ocasiones. Y otra cosa que me fascina de esta especie es cómo cuando tienen el gáster lleno se marcan de manera muy acentuada esos tonos claros y oscuros en el gáster y a veces parecen pequeñas abejas. Esta colonia va así entonces y como les dije en los comentarios de introducción, la importancia es ver que sigan adelante, que sigan a su ritmo, no estresarnos y disfrutar de una colonia que esperaremos llene este hormiguero muy pronto. ¿Cómo les parece esta colonia? ¿Cómo la ven? Déjenme en sus comentarios sus ideas, sus opiniones. Y les quiero contar lo que he estado pensando. Es una idea que me pasa por la cabeza. Yo no estoy estoy en varios grupos de WhatsApp, de Telegram. No me gusta casi chatear. A veces pienso que hay demasiados chats, me da pereza ponerme a leerlos todos, entonces realmente soy muy malo para eso. No me gusta, no tengo tiempo. Cuando me escriben a nivel personal, saben que les hago seguimiento, si tengo que hacerles una videollamada, mandarles un video, lo que sea. Todo lo mío relacionado con la crianza de hormigas es un libro abierto para todo el mundo. El conocimiento que no se comparte es conocimiento perdido o incluso conocimiento falso. El que se comparte está ahí. El conocimiento es como un ciclo, ¿no? Es como un círculo, va y viene, va y viene. Y tengo planeado hacer un grupo. Nunca he hecho un grupo, varios me han dicho, ¿por qué no haces un grupo? ¿Por qué no haces un grupo? Quiero hacer un grupo, pero un grupo quizás en Telegram, dedicado únicamente al diseño de hormigueros. Grupos de crianza, de consejos, de tips, de identificación, hay muchos. No quiero algo así, quiero algo que sea dedicado a todos aquellos que quieran, que estén haciendo o que piensan hacer hormigueros, que estén haciendo y que quieran intercambiar su conocimiento para entre todos, pues, tener una mayor experiencia, una experiencia compartida. Reitero lo que he dicho en los últimos videos, ese conocimiento secreto guardado como un misterio forma parte más del engaño, así ha sido siempre, desde aquella época en que se quemaba todo aquel que tuviese un libro o se perseguía al que creyera en la ciencia. En fin, esa era del ocultismo y del oscurantismo no debe revivirse. Lo importante es compartir el conocimiento, intercambiar información. Eso hace que las cosas tengan solidez y que una comunidad de criadores se consolide. Entonces, tengo esa idea. Déjenme en los comentarios, escríbanme directamente por Telegram o por el Instagram o por Facebook. Si les parece, qué idea tienen y quiénes estarían interesados, y ahí vamos viendo cómo le damos forma al asunto. Me alegra verlos entre comillas, saber que están ahí, leer sus comentarios. Les mando un abrazo, les dejo 2 listas de reproducción, curso de hormigueros en madera y aquí este otro, crianza de especies arborícolas. Les mando un fuerte abrazo y les deseo una feliz crianza de hormigas. Chao, qué calor.